así también, que abordan temáticas respecto a violencia. Bien. Hoy tenemos a 3 panelistas con gran data y experiencia, pero sobre todo vamos a renombrar la entrega y su enorme labor que ellos realizan con respecto a violencia intrafamiliar y sexual. Es un honor para mí presentar a la doctora Alejandra Cámara Terrazas, que nos acompaña desde la ciudad de La Paz, al licenciado David Velasco Huachalla, también desde la ciudad de La Paz, y la licenciada Roxana Villalobos Valdés, también de la ciudad de La Paz. Haré una breve presentación de la trayectoria que tienen nuestros invitados. Pues bien, la doctora Alejandra Cámara Terrazas se gradúa en la carrera de Derecho el año 2008 de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Experta en violencia contra la mujer y la niña. Realizó diferentes diplomados, entre ellos vamos a mencionar algunos: metodología de la investigación en educación superior, estrategias jurídicas en casos de abuso sexual infantil, y tiene una maestría en ciencias forenses y otra en proceso de formación que es estudios y prevención de violencia de género. Su experiencia laboral también es bastante amplia, pero vamos a mencionar algunas. Fue abogada de Misión Internacional de Justicia IJM, donde patrocinaba casos en la ciudad de La Paz y El Alto con problemáticas de violencia sexual. También fue directora del Departamento Legal de Misión Internacional de Justicia IJM, directora de proyectos de la misma Misión Internacional de Justicia, y actualmente directora de fortalecimiento del sistema de justicia de Misión Internacional de Justicia desde el 2018 hasta la fecha. Y quien en esta tarde nos hablará sobre el rendimiento del sistema de justicia. Doctora, habiendo dicho todo esto, le cedemos la palabra para que usted pueda empezar cuando así lo considere. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación, gracias por estar generando estos espacios de mucho conocimiento, intercambio de experiencias y sobre todo el poder responder a nuestra sociedad sobre algunos temas en los que tienen dudas, preguntas o están pasando por algunos momentos importantes en su vida. Muchas gracias a las organizadoras, a los organizadores y bueno, soy Alejandra Cámara. Me han pedido que pueda presentar el estudio de rendimiento del sistema de justicia que se ha realizado junto con el Consejo de la Magistratura el año 2017 y publicado el año 2018. Este estudio de rendimiento es una de las investigaciones que hemos realizado de revisión física de los cuadernos en juzgados de la ciudad, en las oficinas del Tribunal Departamental de la Ciudad de La Paz. Y quiero empezar esta presentación con la historia de todos, alguien, cualquiera y nadie. Esta es una pequeña historia acerca de 4 personas llamadas todos, alguien, cualquiera y nadie. Había un trabajo importante para hacer y todos estaban seguros de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó porque eso era el trabajo de todos. Todos pensó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo harían. Todos echó la culpa a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Esa es un poquito de la realidad en la que nos encontramos dentro del sistema de justicia actual. No ha cambiado desde el 2018 a la fecha, ¿no?
En el estudio vamos a ver que hace 10 años seguimos en un proceso de evolución de nuestro sistema judicial, y lo que queremos es poder realmente encontrar cuáles son esos cuellos de botella, esos tiempos muertos que existen en el sistema judicial, sobre todo en casos para víctimas, niñas, niños y adolescentes. En este estudio, uno de los resultados, el primer resultado que vemos es la accesibilidad a la información. 48% de los cuadernos que teníamos que revisar en el Tribunal Departamental de la Ciudad de La Paz se encontraban perdidos en casos de violencia sexual niño, niña, adolescente. Están dentro del registro del sistema, o estaban dentro del registro del sistema llanos al momento de sacar la población y la muestra, que en total debíamos haber revisado 530 casos, ¿no? Y solo se pudo revisar 244 casos, porque el resto no se encontraba registrado a un juzgado en la plataforma CIREG, o dentro de los juzgados, tribunales o salas penales no se encontraba este cuaderno. Entonces, es bastante alto el número de casos en los cuales se habrían denunciado, pero no se tiene conocimiento dentro de estrados judiciales de dónde se encuentran estos casos. Y una de las cuestiones que más nos preocupa es que estos casos perdidos no se encuentran perdidos en los años anteriores, sino están dentro del 2014 y 2015, años bastante recientes. En el resultado número 2, vemos que habría ido mejorando progresivamente, ¿sí? Hemos incluido ya de entrada todo lo que son la atención en cámara GESEL de la toma de declaración de las víctimas. 24% de los casos hasta el año 2017 hasta el año 2016 se tomaban declaraciones en cámara GESEL, solo el 24%. Sabemos que actualmente ha ido mejorando progresivamente. Sin embargo, los datos que nos llaman la atención son la cantidad de actuados procesales en los que las víctimas han estado participando, ¿no? Son 10 mínimo de los actuados procesales en los que las víctimas participan. Y es aquí donde debemos enfocarnos como parte del sistema judicial, porque el sistema judicial no solo son los jueces, fiscales y policías, somos los abogados que participamos dentro de las audiencias, somos la sociedad que es la veedora dentro de estos casos en los que podemos hacernos cargo, en los que podemos exigir justicia, que debemos pedir y exigir que se disminuya la cantidad de actuaciones procesales en los que participan las víctimas. El resultado número 3 es la carga laboral, ¿no? Existe un incremento porcentual del 7.8% en el número total de procesos iniciados durante los últimos 10 años. ¿No? Vemos que ha ingresado el 7.8% de casos. Sin embargo, vamos a ir viendo más adelante que muy pocos han sido los que han ido saliendo, han ido concluyendo y cerrándose dentro de la vida judicial. Dentro de los tiempos muertos, ¿qué queremos decir con tiempo muerto? Es espacios en los que el área judicial puede avanzar, ¿no? Sin embargo, se toma demasiado tiempo para llegar a una conclusión, para llegar a una resolución, y esto acumula los casos dentro del sistema. 29% de los casos siguen en etapa preliminar, ¿qué quiere decir? Que han denunciado y probablemente se ha presentado el inicio de investigación ante un juzgado cautelar. Sin embargo, ahí se ha quedado, no ha habido otra resolución, ¿no?
Y esto hace que demoren mucho los casos y no existe una respuesta a las víctimas de violencia sexual niño, niña, adolescente. Los cuellos de botella son casos en los que no tienen una posibilidad muy probable de que avancen. Son casos en los que se ha quedado en un punto dentro del proceso que simplemente están ahí para hacer espacio, hacer un peso y una carga dentro del sistema, porque no se han cumplido los procesos debidos para culminar el proceso penal. Y es por eso que tenemos 47% de casos que cuentan con rechazo. Cuando estudiamos derecho, sabemos que el rechazo es cuando estamos en la universidad, nos dicen que el rechazo es una forma de concluir el proceso penal. Pero lo que realmente no se ve en la realidad es que para concluir el proceso penal con un rechazo, se tiene que cumplir el procedimiento de notificar a las partes con el rechazo, de que las partes puedan interponer alguna objeción al rechazo, de que esta objeción al rechazo sea respondida por el fiscal departamental, ¿ya? Y que todo este proceso, ¿no? Se pueda, Iván, gracias, pero no necesitamos las rayitas por el momento. Lo importante es saber que en este proceso realmente las partes no tengan que ser notificadas y el juzgado también tenga que ser notificado. Eso es lo importante. Y no vemos eso aquí, ¿no? Es más, después del rechazo, un rechazo confirmado y notificado al juzgado, debemos esperar 1 año para saber que este proceso no se ha reabierto y cerrarlo completamente. No se ve esto acá dentro del proceso penal. Y vemos que son 512 días hábiles que se toman para poder presentar un rechazo a sede judicial. El resultado número 6 de la investigación es que los 14%, es otro cuello de botella, donde 14% de los casos llegan a etapa preparatoria a través de un procedimiento común, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente son muy pocos los casos que van a ir pasando a la siguiente etapa para poder buscar una resolución, ¿no? Entonces, les toma 27 días hábiles para poder notificar a las partes con la imputación formal, que es la notificación, es lo que abre paso a poder contabilizar los plazos para un proceso penal. Sin la notificación, realmente estamos en un pequeño limbo, ¿no? Donde el proceso penal no puede avanzar y no puede contabilizarse el plazo procesal. El resultado número 7 es otro cuello de botella, donde quedamos realmente estancados ahí en el proceso y solo pasan 4% de casos a la siguiente etapa, que es el juicio oral, a través de un procedimiento común, ¿no? Y aquí vemos en el cuadro los pequeños cuellos de botella que se van formando, ¿no? Donde inician el proceso todo lo azul, ¿no? Cada año se inicia el proceso. Cada año en lo naranja es la imputación formal que se presenta. Lo plomo vemos las acusaciones formales y más adelante vamos a ver las sentencias. Aquí estamos en acusaciones formales, ¿no? Cuando hablamos de la acusación formal, 74%, ¿no? de las audiencias en juicio oral se suspenden, ¿no? Y esto provoca que los casos ya solo en la ciudad de La Paz, que muchos jueces y tribunales estaban acostumbrados a llevar procesos en 1 hora por día cada 10 días antes de la ley 1173, ¿no? El que tener 74% de audiencias suspendidas alargaba los juicios orales por 1 año, 2 años, ¿no?
y bajo nuestra experiencia hay procesos en juicio oral que ya vamos 3 años sin poder concluir, ¿no? Que por el mismo hecho de que han cambiado jueces y distintas autoridades han ido rotando, ¿no? No hemos podido concluir los procesos, tienen que reponer juicio hasta el inicio para dar continuidad con un nuevo tribunal, ¿no? Y a todos les interesa saber quiénes son los causantes de estas 74% de audiencias suspendidas. Y este es el cuadro, pero la realidad cuando yo veo este cuadro es que los responsables son todas las partes procesales activas dentro de un juicio oral, ¿no? Tenemos que el juez no se presentó, fiscalía no se presentó en algún momento, víctimas o defensorías, y la verdad es que si la víctima no va, no es una causal para suspender la audiencia, es el derecho de la víctima de presentarse, pero no es una causal en sí, ¿no? Sin embargo, sí tiene que estar el acusado, tiene que estar el abogado de la defensa. No tenemos actas del motivo de la suspensión, ¿no? Y nos hace presumir a los que litigamos cuando no vemos actas, es que ha habido tal vez una audiencia nominal, la cual no se ha llevado en sí, la audiencia solo ha sido para no perder el plazo procesal. Y tenemos también otras causales, que dentro de estas otras causales se encuentran la falta de presencia de los testigos, de los peritos, que solo se debería suspender si son elementos claves para una defensa de acusación o para la misma defensa, ¿no? Aquí podemos ver que en varias suma más de 100. ¿Por qué? Porque muchas veces han faltado más de una parte procesal. El resultado para el acceso a la justicia, el 25% de los casos logran una sentencia a través de procedimiento común. Eso quiere decir, de los 200, de los 10 casos que pasan, 6 llegan a una sentencia. Datos importantes dentro de esta parte de acceso a la justicia es que el 100% de estos casos que llegan a sentencia, las víctimas han tenido pericias psicológicas. El 29% de los casos se ha utilizado la declaración en cámara Gesell. Algo que a nosotros nos interesa bastante es que el 100% de los casos tienen el apoyo activo, ¿no?, dentro de un juicio oral del Ministerio Público y la Defensoría o un abogado particular de la familia. Y el 57% de los casos cuentan con 3 apoyos, ¿no? Los hemos puesto aquí querellantes para no ser muy repetitivos, pero es la participación del Ministerio Público, de la Defensoría y de la familia. ¿Qué nos demuestra esto acá? Y eso es un proyecto que lo hemos lanzado después de este estudio, es que mientras más apoyo gratuito tenga la víctima, porque la víctima no va a tener la totalidad de la fuerza, la familia de la víctima no va a tener esa totalidad de la fuerza para recuperar lo perdido por el hecho, ¿no? La defensa vende autos, vende casas, vende garrafas, vende todo para la libertad del imputado. Sin embargo, la víctima no, la víctima se llega a cansar, ¿no? Pero sin embargo, si uno le pone un abogado particular que pueda brindar un servicio gratuito, la víctima va a continuar y la probabilidad de llegar a una sentencia es bastante alta, ¿no? El 28.5% de las sentencias llegan a apelaciones, ¿no? El tiempo promedio para llegar a una sentencia es de 3.5 años, teniendo un mínimo de 1.9 meses y un máximo de 5.1 años, ¿no? Y la realidad eso es dentro del estudio de la revisión de estos 244 casos, ¿no? Y lo que podemos ver también en otros casos, ustedes pueden saber, ¿no?, bajo su experiencia, que hay casos que ya van 9, 10 años que no están concluyendo, ¿no? Están en juicio oral por bastante tiempo. 71% de los casos con sentencia llegan a tener una sentencia ejecutorial, ¿no? Y eso significa que es una sentencia firme donde ya el acusado comienza a servir su tiempo dentro de un penal, dentro de una
de una cárcel, o continúa y si ya se empieza a contabilizar el tiempo para que éste cumpla su sentencia. Los resultados son, el resultado número 9 es las salidas alternativas, el uso de las salidas alternativas. En casos de violencia sexual, la única salida alternativa posible es el procedimiento abreviado, ¿no? Y el procedimiento abreviado es una decisión que toma el acusado, ¿no? Para aceptar que ha cometido el hecho, ¿no? Que la víctima es la persona quien ha podido develar el hecho, ¿no? Y que quiera ser sometido a un proceso mucho más corto del común. ¿No? Vemos que esto ocurre en muy pocos casos, en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, 6 casos antes de pronunciarse una acusación, 4 casos en el inicio del juicio oral, 1 caso antes de dictarse sentencia, ¿no? Entonces, en muchos casos realmente donde la prueba es contundente, el acusado, si está bien asesorado, puede acomodarse a un procedimiento abreviado para poder disminuir el tiempo que le duraría un proceso, el pago de un abogado, poder tener una sentencia definitiva y en muchos casos también se va a hablar del quantum de la pena, porque en delitos de violación, abuso sexual, violación niño, niña, adolescente, tenemos máximos y mínimos. Entonces, él puede optar por pedir que no le den el máximo de la pena, ¿no? Y eso sería como el beneficio para el acusado que se somete a un procedimiento abreviado. Esto es un cuadro que hemos resaltado dentro del estudio, donde nos dice los plazos previstos por ley, los tiempos que se llevan los casos que no han concluido con sentencia, ¿no? El tiempo promedio de los casos que sí han concluido en sentencia y el tiempo promedio de casos que se encuentran en juzgados o tribunales especializados, que como vemos al año 2017 eran muy pocos. ¿Cuáles han sido nuestras recomendaciones? Que muy felizmente las vemos reflejadas en la parte que se ha presentado en la ley 1173, y es que se tiene que acomodar los perfiles profesionales, perfiles de trabajo de los funcionarios, ¿no? Se debe adoptar medidas de capacitación mucho más regular y constante para todos los funcionarios, incluido el personal subalterno, porque son quienes atienden y debemos buscar que el órgano judicial tenga una atención de calidad y calidez en todo momento, ¿no? Entonces sabemos que es parte del trabajo que está realizando el Consejo de la Magistratura para realmente poder brindar un apoyo mucho más fuerte, y de igual forma sabemos que la Escuela de Jueces iba a brindar apoyo tanto a jueces como al apoyo jurisdiccional. Desarrollo profesional, necesitamos especialización en las áreas claves. Ya no podemos tener juzgados anticorrupción y contra la violencia. Necesitamos capacitar a nuestros jueces y personal en lo que es el impacto del trauma. El cuidado informado del trauma es fundamental para todo aquel que va a llevar casos con víctimas, niñas, niños o adolescentes o cualquier otra víctima de violencia. Necesitamos tener buenas prácticas en el tratamiento de las víctimas y una coordinación inter e intrainstitucional, ¿no? Para poder apoyar de mejor forma a las víctimas. En la gerencia y administración necesitamos estandarizar los procesos de gerencia, tener tecnologías, tenemos que tener un CIREG que realmente tenga alarmas para que los jueces sepan, apenas entren a su computadora, cuántos casos tienen, en qué etapa se encuentra cada caso y cuándo es la fecha en la que ellos tienen que conminar al fiscal. El fiscal tiene que poder tener la capacidad en su sistema justicia, si no me equivoco, de poder tener alarmas para que le digan cuándo inició el proceso, cuándo son los 8 días de
que se cumple la etapa preliminar, en cuánto tiempo son los 60 días que se cumple la etapa preparatoria, cuando tienen ya ellos que acusar o sacar alguna otra resolución, debe tener alarmas. Debemos tener protocolos administrativos donde todos los sistemas, juzgados, fiscalías, policías, manejemos un solo formato de informe, un solo formato de imputación, un solo formato de acusación. No es un dibujo libre, ¿no? En pequeños detalles es donde realmente marca una diferencia en la organización y en el avance y efectividad del sistema judicial. Con decirles que es bastante importante de que el órgano judicial tenga un solo sello de recepción, ¿no? Para que estos sean autorizados y que se vele por la integridad de los documentos y que se pueda encontrar la documentación debida por las características que tienen desde el sello, desde las resoluciones o los decretos que van sacando cada una de las autoridades. Constancia en la coordinación interinstitucional, y aquí decimos intrainstitucional también. Necesitamos tener reuniones regulares interinstitucionales, ¿no? Necesitamos que la fiscalía, la policía, el órgano judicial, sus autoridades tengan una reunión para marcar rutas críticas claras donde las personas sepan cada paso que van a tomar y esto sea guiado y aceptado por cada una de las instituciones. Ya no estamos en un momento de que entre autoridades exista miramientos. Necesitamos ser firmes y marcar la ruta crítica, hacer cumplir la ruta crítica que existe para poder seguir adelante. Necesitamos que en estas reuniones existan facilitadores neutrales. Esto puede ser distintas organizaciones, ¿no? ONGs, fundaciones, la sociedad civil, que puedan ser estos facilitadores neutrales que van a ayudar a las partes a poder tener un acercamiento mucho mejor en los compromisos, ¿no? El facilitador neutral es aquella persona que tiene la posibilidad de hacer el seguimiento de los acuerdos quedados, ¿no? Porque sabemos que las autoridades tienen tantas cosas que hacer que en muchas oportunidades algún acuerdo, algún compromiso se les va a olvidar. El facilitador neutral está ahí para hacer este seguimiento. Necesitamos un monitoreo y evaluación constante. Necesitamos saber que los jueces, fiscales y policías que se encuentran en las posiciones que se encuentran sean personas que puedan realmente estar de manera capacitada en cada una de las oficinas en las que trabajan. Necesitamos que se planteen cada institución y cada departamento de cada institución se planteen metas anuales en las que estas sean revisadas semestralmente para saber cómo están cumpliendo estas metas y puedan avanzar de mejor manera. Pero no necesitamos metas en las que digan necesitamos 150 resoluciones de rechazo al mes, porque estamos obligando a sacar un tipo de resolución. No, necesitamos que estas metas sean unas metas que realmente marquen la diferencia en cuanto a la calidad de atención, la calidez de atención, la especialidad en la atención, resoluciones que sean de calidad, ¿no? Hay muchas organizaciones que han puesto, algunas organizaciones que han puesto concursos en cuanto al contenido de las resoluciones. A eso nos tenemos que ir. Ya no tenemos que medir simplemente en números, tenemos que medir en calidad de las resoluciones, ¿no? Tenemos que medir a través de los informes y los datos cargados en los sistemas y tenemos que tener una medición del desarrollo personal y profesional. Necesitamos jueces, fiscales, policías probos dentro de las posiciones y eso es a través de las evaluaciones, ¿no? ¿Necesitamos recursos materiales y humanos? Sí, necesitamos. Y para eso las entidades del órgano judicial, fiscalías, policías necesitan generar más convenios con las universidades, necesitan tener
tipos de tecnología diferenciadas como las videograbaciones que ya tienen muchos de los tribunales, pero ser puestas en uso, ¿no? Hace muchos años se regalaron equipos de videograbación que nunca se instalaron. Hace un par de años IJM donó a través del proyecto equipos de videograbaciones, 7, de las cuales 5 se están utilizando, y hay que seguir impulsando para el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y esto también, una vez que esto se utilice, ¿no? Y las oficinas tengan un registro de todo lo que van gastando y utilizando en materiales, puede ser una mejor forma de argumentar ante sus autoridades, ante su DAF, para que se les provea mayor cantidad, ¿no? En el proyecto que hicimos les dimos una lista a las 7 oficinas piloto para que registren los materiales utilizados y nosotros les íbamos a devolver al mes siguiente estos materiales. Lamentablemente, la falta de práctica hizo que ellos nunca anotaran, nunca registraran el uso, ¿no? Por lo tanto, este recurso nunca se les pudo devolver. Pero así es la forma en la que tiene que manejarse los recursos, tanto el órgano judicial, fiscalía, policía, demostrando cómo y en qué se utiliza cada uno de los recursos que se tienen, ¿no? Realmente como IJM creemos que este estudio del rendimiento nos ha mostrado con claridad lo que sucede en la ciudad de La Paz. Cuando lo hemos presentado en otros departamentos, nos han dicho que es muy parecido a lo que sucede en sus departamentos, ¿no? Y lo que buscamos es que estas recomendaciones puedan hacerse visibles. Hemos visto muchos cambios ya en la ley 1173, pero tienen que ser más fuertes estos cambios para que podamos tener una vida libre de violencia sexual para nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por este espacio que ha ocupado usted para podernos brindar una información respecto al rendimiento del sistema de justicia. Habiéndola escuchado a la perfección, vamos a pasar a un espacio de preguntas donde cada uno de los participantes va a poder levantar la mano o escribir en el chat, o si algunos gustan también podrían activar su micrófono para vertir su pregunta. Tenemos la manito levantada de Marta Gutiérrez. Y por favor, Marta Gutiérrez, pudieses activar tu micrófono para poder escucharte. Buenas tardes, ¿me escucha? Así es, te escuchamos perfectamente. Adelante. Bueno, quería hacer la siguiente consulta. Yo habría participado en algunos años atrás en algunos seminarios que nos dieron de parte de UNICEF. La constitución, si se puede decir, el conformar la entrevista única en el caso de niñas, niños, adolescentes víctimas de abuso sexual. Querría saber si el IGM está considerando o ya hay algún avance sobre este aspecto, porque, bueno, en el Perú, que es el país más cercano que tenemos, ya hay esta institución, si se puede decir, esta infraestructura también, refiriéndose a la entrevista única, donde la niña, bueno, puede evitar esos pasos de la revictimización que aún permanece, ¿no? Ha reducido, por lo que puedo ver, y eso me alegra bastante. Yo aún sigo trabajando con niñez y adolescencia víctimas de abuso sexual, de instituciones que me derivan, pero esta situación de la revictimización aún es preocupante, ¿no? Entonces, quería saber acerca de los avances que hay, o tal vez ha habido un detenimiento. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Adelante, doctora, sí la escuchamos.
Gracias. La ley 348 ya lo planteaba, la ley 1173 lo reafirma y a través de esto se solicita de que las autoridades eviten la revictimización y se tenga una entrevista única para las niñas víctimas de violencia, sobre todo en temas de niñez y adolescencia, ¿no? Lamentablemente esto depende de quien esté al mando de la investigación, que haga cumplir este mandato legal de una sola declaración, de una declaración única. Lamentablemente, ¿no? ¿Qué implicaría esta declaración única, ¿no? Que al momento de la denuncia la niña puede estar en una cámara GESEL, estar la psicóloga de la UPABT, de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, que puede estar la psicóloga que vaya a hacer su pericia psicológica, que puede estar la trabajadora social, psicóloga de defensorías, ¿no? La fiscalía, el investigador, todos puedan estar en una cámara GESEL. A un lado solo la niña con una psicóloga y al otro lado puedan estar todas sus autoridades. Hasta la fecha, en la ciudad de La Paz, no conozco una autoridad que haya logrado hacer y convocar a todos esos miembros. ¿Qué es lo que significa? Que cuando la niña va a ir a un médico forense, el médico forense le va a preguntar qué es lo que ha pasado, ¿no? Va a tener que ir a una pericia psicológica y la psicóloga va a preguntarle nuevamente, va a tomar una entrevista, ¿no? Va a hacer un rapport, tal vez no le pregunte del hecho, pero sí va a tener una intervención con la víctima, ¿no? Para cumplir ciertos protocolos. Muchas veces tienen que ir a las defensorías y tener entrevista con psicóloga, trabajadora social y demás funcionarios, ¿no? Y lamentablemente no se está cumpliendo a cabalidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega a tribunal, ya en tribunales de La Paz, ¿no? Muchos de los jueces no permiten la declaración de la víctima, pero la fiscal la tiene puesta como testigo dentro de su acusación, ¿no? Pero sabemos ya que no es parte, para muchos tribunales, como parte esencial, porque ellos van a pedir la videograbación de la cámara GESEL. Entonces, por parte de algunos tribunales sí se está haciendo valer esto, ¿no? Pero durante la investigación todavía cuesta. Estamos luchando para que se haga. Misión Internacional de Justicia ya no lleva casos, pero sí apoya a aquellos profesionales que quieren hacerlo de manera gratuita y se les pide que se evite este tipo de revictimización y se solicite, ¿no? Pero ya sabemos que son la fiscalía quien define cómo se va a tomar esta declaración y en muchos casos todavía continúan haciendo varios actos procesales con la víctima y no esta entrevista única. Pero yo aquí a todos ustedes les animo a que sigamos luchando. Mientras más presentemos memoriales solicitando entrevistas únicas, yo creo que así las personas se van a ir dando cuenta de que así debe ser. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos aquí otra pregunta que nos la hace Karina Aquino y nos pide si podría, por favor, doctora, repetir los datos sobre los casos que tienen pericia psicológica. Doctora, tiene el micrófono apagado. Perdón. Hemos señalado que son 6 casos que han llegado a sentencia dentro de los 244 casos revisados, sentencia en un procedimiento común. De estos 6 casos, el 100%, los 6 casos llevan pericia psicológica de credibilidad. Eso para mí es un poco triste porque un juez necesita saber a través de un documento, de un psicólogo que le diga que la niña no miente. Cuando sabemos nosotros que el Código Niño, Niña, Adolescente prevé, ¿no?, la presunción de veracidad del testimonio de la niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces no deberíamos hacerle estas pericias que en otros países ya no se hacen, ¿no? Es una forma de poner en duda la declaración de la niña, pero lamentablemente aquí dentro de nuestro país seguimos solicitando porque sabemos que es la prueba fundamental en muchos casos para que un tribunal pueda volcar a creer la versión de una niña, niño o adolescente.
Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que nos la hace Eliana Carmen Ticona y nos dice, buenas tardes, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual en el área rural? ¿Qué pasa con los seguimientos? Porque la situación de justicia es muy distinta en el área rural. Realmente es difícil, ¿no? En el área rural es muy, muy complicado. Existe aquí una organización que a nosotros nos encanta, cómo lleva los procesos, es Fundación Esperanza, que lleva procesos en muchas áreas rurales, ¿no? Ahorita está enfocado creo que en la localidad de La Asunta, ¿no? Y es bastante complicado porque los fiscales no están en muchas áreas rurales, la policía, no hay FELCB en esas áreas, ¿no? No hay defensorías porque los municipios no contratan profesionales de las áreas en sus defensorías, sino miembros de la comunidad sin la especialidad. Entonces, ¿quién va a tomar un informe psicológico? No va a ser una psicóloga y muchas veces cuando llega a tribunales eso no es validado, no es aceptado, ¿no? Entonces, es mucho más complejo lo que se ha buscado hacer realmente. Y miren que hay personas que por luchar por la dignidad de sus niñas, niños o adolescentes han buscado distintas maneras. ¿Qué pasa? Cuando el agresor es un profesor, saben que van a encontrar un domicilio de este profesor en la ciudad y los han venido a denunciar hasta la ciudad, ¿no? Entonces, esa es una estrategia muy buena que han podido tomar en muchos de los casos de comunidades, buscar el otro domicilio dentro de la ciudad para poder hacer estas denuncias. La otra es realmente estar al pendiente, ¿no? Y buscar ciertas organizaciones que puedan estar en el apoyo en estos lugares. Hay que buscar profesionales que puedan estar realmente al servicio de estas víctimas para poder apoyarles y capacitarlos y que puedan llevar los procesos dentro del área penal, ¿no? Ahí dentro de sus comunidades y tenemos que hacer visible, ¿no? Realmente tienes razón, Eliana, no es fácil y no es una situación que le puede decir se resuelve de esta manera. Tenemos que buscar maneras creativas de cómo poder apoyar a estas víctimas y uno de estos ha sido buscar profesionales de iglesias que trabajen dentro de esas comunidades para apoyar a llevar los casos dentro de estas localidades, ¿no? Bien, gracias una vez más, doctora. Vemos que realmente aún existen muchas necesidades y muchas cosas en las que todavía hay que trabajar, pero vamos a continuar con una pregunta que nos la hace Alejandra y nos dice, ¿cómo podríamos terminar con este tipo de procedimientos que solo revictimizan a las víctimas? Creo que dentro del proceso penal la manera para poder realmente eliminar procesos revictimizantes, tenemos que tener profesionales especializados, ¿no? La especialización va a eliminar gran parte de procesos de revictimización. Cuando un profesional no sabe cómo llevar una pericia, una terapia, realizar una entrevista, entonces vamos a revictimizar. Cuando un juez no sabe cómo llevar una audiencia, no frente a una víctima, vamos a revictimizar. Cuando un juez fiscal insiste en la presencia de las víctimas, vamos a revictimizar. Entonces, la forma de evitar estos procedimientos es capacitarse y tener el manejo claro de lo que es el cuidado informado del trauma y eliminar del todo la presencia en actuados procesales en los que la víctima no es indispensable, ya que ha brindado una declaración. Inspecciones oculares, la víctima no es indispensable, no se la necesita, ¿no? En audiencias no se necesita, en registros no se necesita, en juicios orales a la víctima no se la necesita, ¿no? Realmente solo necesitamos para un médico forense, porque es algo presencial, para una declaración en la que podría estar presente la psicóloga perito,
¿no? Y tal vez para hacer una o dos sesiones más para la perito, para que utilice los instrumentos necesarios, si es que fuera necesario determinar el daño y el trauma vivido por esta víctima. Nada más, ¿no? Nada más. Bien, creo que vemos que hay algunas preguntas también, pero vamos a cerrar con esta pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Realmente nos ha sido de mucha ayuda y yo sé que ha servido para muchos de los que nos están acompañando en esta tarde para sacar de dudas algunas inquietudes que tenían. Y de haber otras preguntas, vamos a dejarlo para el final, si nos podemos quedar un poquito de tiempo. Pero en este momento vamos a pasar a nuestros segundos invitados para hacer su presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, continuando con nuestro webinar, vamos a dar el espacio, no sin antes darles una pequeña presentación acerca de nuestros segundos panelistas, ¿ya? En esta oportunidad también tengo el grato honor de presentar al licenciado David Velasco Huachalla, que es graduado en Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó la especialización en violencia de género, perspectivas conceptuales, iniciativas colectivas y aportes a la gestión. Por otro lado, también diseño de evaluación de políticas públicas en su tercera versión. También realizó el curso especializado de atención y seguimiento de casos de violencia sexual en infantes, niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, hizo prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos y actualmente se encuentra trabajando en FUDEP desde la gestión 2012 hasta la fecha, abordando situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. También trabajó en trabajando en la prevención de trata y tráfico de personas, promoviendo grupos de formación con madres, con padres de familia, maestros, maestras, en distintas unidades educativas y sobre todo socializando la cultura del buen trato. Así también le acompaña nuestra siguiente panelista, porque hicieron un trabajo de investigación conjunta, entonces nos acompaña la licenciada Roxana Gloria Villalobos, que se graduó como licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó el diplomado en Educación Superior. Actualmente trabaja en la Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación, abordando situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes desde la prevención educativa. Amplia experiencia en proyectos socioeducativos, de prevención de violencia y fortalecimiento comunitario. Desempeñándose como educadora en el proyecto de prevención del maltrato y violencia sexual infantil, proyecto Taipí, proyecto Domitila Chungara y entre otros proyectos que también estuvo participando la licenciada. Habiendo dicho brevemente acerca de la formación de nuestros panelistas, vamos a cederles la palabra, ya que ellos en esta tarde nos van a hablar sobre las vivencias de niñas, niños y adolescentes, madres, padres y maestros en la cuarentena en tiempos de COVID. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, en este momento cedemos la palabra a nuestros invitados. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta oportunidad, bueno, mi nombre es Roxana Villalobos. En esta oportunidad, junto con mi compañero David Velasco, vamos a compartirles el estudio exploratorio que se ha realizado justamente en la etapa de la cuarentena, ¿no? Y este estudio titula Vivencias de las niñas, niños, adolescentes, madres, padres y maestros en la cuarentena por el COVID-19. Para realizar esta investigación, este estudio, el contexto se basa con la aparición
del coronavirus, ¿no? Sabemos que esta pandemia ha afectado a todos los países, al igual que al nuestro, y a raíz de esa situación se han tomado ciertas acciones para prevenir el contagio del coronavirus. Una de estas acciones son la cuarentena que se ha establecido en nuestro país, lo que implica una suspensión momentánea, por ejemplo, de las unidades educativas, la jornada laboral, el tema de los viajes internacionales, nacionales, actividades económicas, actividades turísticas, en fin. A su vez, se ha dado bastante información sobre el coronavirus, sobre las medidas de prevención, de cuidado, a través de los medios de comunicación como la televisión, por medio de las noticias y también de manera muy fuerte a través de Internet, ¿no? En sí, las redes sociales que han dado bastante información al respecto. Esta situación de la pandemia también ha generado en las personas el tema del estrés y la ansiedad, ¿no? Ha habido un miedo muy fuerte al tema del contagio, el hecho de salir, ¿no? Y poder contagiarse ha provocado ese miedo en las personas. Y también mucho ha influido el tema de la información constante que se ha dado en los medios de comunicación. Por otro lado, también la pandemia va a ser, ¿no? será una de las causas de mayor crisis económica social en América Latina y el Caribe, según la CEPAL, ¿no? Eso está afectando a los países a nivel económico y por ende a las familias también, ¿no? Haciendo visibilizando es muy, muy fuerte, ¿no? Marcando muy fuerte el tema de las personas que tienen dinero y de las personas que tienen pocos ingresos económicos. Por otro lado, también ha afectado al tema de la educación. Estábamos en una educación presencial y de manera repentina se ha pasado a una educación virtual, lo cual ha afectado tanto a estudiantes también como a los maestros en este caso. Y por último, el tema de la pandemia y de la cuarentena se ha llegado a percibir también muchos cambios en el medio ambiente, ¿no? Ha provocado cambios que se visibilizan en el tema de que el aire está más limpio, el agua está más transparente, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este contexto se ha realizado la investigación y a continuación vamos a un poquito compartir con ustedes la parte metodológica de esta investigación. Bueno, buenas tardes. El objetivo de esta investigación o de este estudio exploratorio ha sido recuperar las vivencias de las niñas, niños y adolescentes, madres, padres de familia, maestros y maestros en la cuarentena COVID-19. La metodología que nos hemos planteado era realizarlo en el departamento de La Paz, en el municipio de La Paz exactamente, y ha durado desde el 22 de marzo hasta el mes de junio, ¿no? Esta investigación ha tomado este espacio, este lugar para poder realizar la investigación, pero también es importante mencionar que este estudio exploratorio ha sido realizado todo por vía internet, ¿no? Es decir, en línea. Entonces hemos tenido algún porcentaje bastante bajo de participación de otros departamentos y de otros municipios del departamento de La Paz. Las técnicas que hemos utilizado son la entrevista grupal, la encuesta y el análisis de contenido. Y como les decía hace rato, todo ha sido en línea, es decir, por internet, a través de plataformas de redes sociales y también por el vía Zoom, ¿no? ¿Quiénes han sido parte de este estudio? Como les decíamos, han sido niñas, adolescentes, madres, padres de familia y maestros,
¿no? Hemos dividido en dos grupos, un grupo que ha sido parte de las entrevistas grupales, ¿no? Como ustedes pueden ver en el gráfico, la participación de niños y adolescentes ha sido, en varones y mujeres, ha sido casi igualitario, casi. En el caso de los adultos, madres, padres de familia, maestros y maestras, siempre contamos con mayor participación de las mujeres, ¿no? Haciendo un total de 39 personas que han sido parte de las entrevistas grupales. Otra parte ha sido las encuestas en línea. Nosotros hemos realizado una encuesta que la hemos enviado por diferentes redes sociales, el cual ha llegado y se ha masificado. Hemos tenido la participación de 191 personas. Y en el mismo caso que del grupo de la entrevista grupal, tenemos casi igualitariamente la participación de niños, adolescentes, pero en el caso de adultos, siempre es mayoritariamente la participación de las mujeres, ¿no? Esto más o menos es un panorama de donde se ha realizado el estudio exploratorio, tomando en cuenta de que hemos realizado este estudio en la etapa de repente más crítica de la cuarentena, cuando teníamos las restricciones más fuertes, ¿no? Y este es el contexto y la metodología que hemos utilizado para realizar esta investigación. Y a continuación vamos a pasar un poquito a ver cuáles han sido los resultados de este estudio exploratorio. Claro que sí, ahora vamos a compartir un poco los resultados que hemos tenido, ¿no? En esta investigación. Hemos tratado de agruparlos en los siguientes puntos relevantes. Por ejemplo, están las vivencias positivas, están las vivencias negativas, las necesidades que han surgido en este tiempo de cuarentena, y las demandas y expectativas también en torno a la familia, la escuela y la comunidad. Y por último, el tema del medio ambiente, ¿no? Que también ha salido este punto. Bueno, antes de pasar a compartir los resultados, hemos podido ver de que la población, los participantes del estudio, tienen, ¿no?, conocimiento acerca de las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso del barbijo, ¿no? Han ido implementando en las familias, en los hogares, estas estrategias, ¿no?, de cuidado frente al coronavirus. Así también conocen los síntomas del coronavirus, por ejemplo, el tema del escozor de la garganta, el hecho de las ganas de toser, la tos seca, la fiebre, en fin, ¿no? Entonces ellos han podido identificar estos síntomas, ¿no? Y a nivel de comunidad, también algunas zonas, de distintos municipios han podido organizarse, ¿no? El hecho de poder comunicar a los vecinos cuáles son las estrategias que pueden utilizar para apoyarse de manera comunitaria para el cuidado, en este caso, del contagio del coronavirus. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a empezar y vamos a compartir con ustedes las vivencias positivas que se han podido identificar en este estudio. Dentro de las vivencias positivas que hemos podido encontrar en este estudio exploratorio, ha sido algo bien fundamental aquellas cosas que nos han ido compartiendo los participantes, el tema de la comunicación e interacción. Cuando les hemos consultado a los participantes cómo considera la comunicación en su familia en este tiempo de cuarentena, entre niños, adolescentes, padres de familia y maestros, en total todos, el 90% de los participantes nos han dicho que tienen una comunicación buena,
Cuando nosotros hemos indagado un poco más por qué decían que esta comunicación es buena, ellos nos han ido hablando de diferentes situaciones las cuales han ido viviendo en esta cuarentena. Algunas de las verbalizaciones que podemos compartir es de algún adolescente que nos decía, bueno, en esta cuarentena un poquito más mi mamá está en casa debido a que no está yendo al trabajo. Estuvimos conversando, nos tomamos un poco más de tiempo entre nosotros. Un niño nos decía, desde que ha empezado la cuarentena, mi mamá y yo convivimos más que antes. La familia está más unida, convivimos más. Ya no tenemos que pelearnos. Me sentí excelente. Estas verbalizaciones nos hacen dar cuenta de que realmente la cuarentena ha posibilitado el encuentro generacional, niños, adolescentes, adultos, todos, y la interacción en la familia. Pero dentro de esta interacción, la actividad de preferencia de los niños son los juegos con toda la familia. Dentro de este periodo de cuarentena se han ido dando o se han ido posibilitando en las familias. Hay otras actividades, por ejemplo, como el ver videos con la familia, están las videollamadas a familiares y amigos, están juntos todo el día, haciendo los quehaceres de la casa, ¿no? Compartir el desayuno, el almuerzo y la cena, pero la actividad que prefieren los niños y los adolescentes son los juegos. Realmente de repente esto nos hace reflexionar un poquito más en la etapa de desarrollo en que ellos se encuentran. Por otro lado, los adultos prefieren los momentos para compartir los alimentos. Alguna verbalización que nos realizaba una madre de familia decía, almorzamos y cada uno cuenta lo que piensa de la cuarentena. Hablamos sobre la violencia y de cómo poder ayudar a las personas. Esto nos hace pensar que ya la hora del almuerzo se ha convertido en un espacio para conversar entre todos, ¿no? Es un espacio donde ya dejamos estas prácticas que de repente se han hecho muy comunes, el estar con el celular o el estar con la tablet o el estar con el televisor y no poner atención al resto. O de repente por las responsabilidades que tenemos no podemos encontrar un punto de encuentro para compartir el almuerzo. Pero que debido a esta cuarentena sí se ha dado y que los adultos disfrutan mucho. Todo eso nos hace pensar en el tema de la interacción, el relacionamiento que se ha dado en esta cuarentena. Algo también importante que encontramos son los rasgos resilientes. ¿Qué significa esto? Estos aspectos positivos que nos pueden ayudar post cuarentena. ¿Qué cosas hemos encontrado que podrían ayudarnos después de la cuarentena? Está la alegría y el cariño. Del total de participantes, el 71% nos ha dicho que en este tiempo de cuarentena han sentido alegría. Otro 71% nos han dicho que igual ha sentido o ha expresado situaciones de cariño, de afecto, expresiones de cariño, de afecto, ¿no? Esto nos hace pensar de que esto podría fortalecer este aspecto de los rasgos resilientes post cuarentena, que podrían apoyar y que de repente tal vez sería para una investigación más profunda para saber cuáles serían los efectos después de la cuarentena, ¿no? Algunas cosas que nos decían, por ejemplo, los papás, era de que he sentido alegría, protección y cariño porque estoy con toda mi familia, estamos juntos, estamos bien. Un niño nos decía, siento alegría porque mi familia, de cierto modo, está segura. Entonces, estos aspectos nos hacen pensar en estas cosas positivas que se han ido dando en el tema de la cuarentena del COVID, cosas que se han ido viviendo en este tiempo. Pero también ha habido cosas negativas que vamos a pasar a explicar un poquito de cuáles son esas cosas negativas. Claro que sí, David.
También, así como se han vivido vivencias positivas, también han experimentado vivencias negativas los participantes. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, la preocupación, en un 63% expresado por los niños y adolescentes, en un 83% por los adultos. Y esta preocupación está relacionada principalmente al contagio, al hecho de salir, de contagiarse, por un lado. Por otro lado también está el aspecto económico, la situación laboral de los padres, de las madres, que en muchos casos han pasado por una situación de perder el trabajo, ¿no? Han tenido que despedir a varias personas del trabajo, entonces también eso afecta a la familia. Y por otro lado está el hecho mismo de estar encerrados en casa, ¿no? Por ejemplo, voy a compartirles una verbalización que decía un niño, dice, con esta enfermedad cambió todo. Ya no voy a mi escuela, todo está caro y a mis papás los veo preocupados. Entonces esto también nos da a pensar de que los niños, los adolescentes han sentido esa preocupación al ver también la preocupación de los papás, ¿no? Y por otro lado también las mamás, ¿no? Existe una preocupación por el futuro, esa incertidumbre, ¿qué pasará? ¿Cómo será? Tal vez voy a perder el trabajo, o que tengo que hacer algo, ¿no? Porque la preocupación de los papás en este sentido es el hecho de poder proveer a la familia de la alimentación principalmente. Y por otro lado también otra vivencia que se ha experimentado es la tristeza, en un 59% por los niños, niñas y adolescentes, el 67% por los adultos. Y esto también, esta tristeza está relacionado al hecho de no poder abrazar a la familia, porque a raíz de la cuarentena han tenido que estar encerrados por este tiempo y no salir a visitar a los demás familiares, ¿no? Porque decían, no es lo mismo llamarles por teléfono que darles un abrazo, ¿no? Y como personas y como seres humanos, es tan importante el tema del contacto físico, de darnos ese abrazo, ¿no? Entonces, también se ha sentido tristeza en ese sentido. Por ejemplo, acá una verbalización que decía uno de los niños, dice, mis papás se pelean por la plata. También eso ha provocado tristeza en ellos. Los padres no pueden ir a trabajar, ha faltado el pan y no pudimos tomar té, ¿no? Entonces las mamás también, los papás sienten también la tristeza por otras personas, porque sabemos que muchas personas hemos pasado por situaciones difíciles en este tiempo de cuarentena. Y finalmente está el miedo, expresado en un 44% por los niños y adolescentes, el 47% por los adultos. También está mucho al tema del contagio, porque sabemos que ha habido bastante información por los medios de comunicación, donde nos tenían al tanto de los casos que se incrementaban cada día, el tema de los decesos, ¿no? Y esto ha provocado en los niños el tema del miedo. Por eso en algún momento los niños y los adolescentes eran los que recalcaban a los adultos en el hecho de, no, tienen que usar barbijo, no salgas sin barbijo, lleva tu alcohol en gel, o no estés entre mucha gente y demás, ¿no? Entonces son los que de alguna manera han ido exigiendo bastante a los adultos el tema de las medidas de bioseguridad, ¿no? Por toda esta información de las vivencias negativas, podemos decir que el distanciamiento físico es algo muy fuerte que ha salido en este tiempo de cuarentena. Como les decía, por el tema de ese contacto físico con las personas, otro aspecto, el tema de la inseguridad laboral, y por último, el tema de la violencia.
¿no? En este punto, por ejemplo, en este estudio se ha hablado del tema de la violencia, pero no han salido expresiones o comentarios acerca de la violencia, ¿no? Indicando de que un niño, un adolescente, una mamá esté sufriendo violencia en casa, ¿no? Y esto creemos que se debe a que hablar de la violencia es de carácter privado, ¿no? Y reservado, que cuesta hablarlo, decirlo más ante personas que uno no conoce, por ejemplo, en el caso de los adultos, por un lado, y por el otro, sabemos que los adultos, en este caso madres, padres, dentro de la familia, de alguna manera también son los que ejercen violencia también, ¿no? En la familia. Y en el caso de los niños, si bien se ha podido conversar con ellos a través de la plataforma de Zoom, por ejemplo, entonces siempre han estado bajo la supervisión de una persona adulta, quien estaba allí acompañando, y eso también como que limita al niño a que pueda expresar, hablar, ¿no? Porque está ahí una persona que le está observando, que le está viendo, entonces por ese temor a ser cuestionado después, entonces los niños no lo comentan. Sí se habla de manera general, donde se nota que es un problema muy latente en nuestro contexto, pero no se lo expresa de manera así personal por lo que les mencioné, ¿no? Entonces, por toda esta situación, el bienestar emocional de los participantes es afectado en este tiempo de cuarentena, ya que existe un encuentro existe un encuentro de emociones, así como han sentido alegría, también han sentido tristeza, han sentido enojo, incomodidad en algún momento, ¿no? Entonces, estos han permitido generar habilidades también de comunicación, cuidado y adaptación, ¿no? A nivel de la familia. Continuando, vamos a pasar también al punto de las necesidades, ¿no? En este tiempo de cuarentena también se ha podido identificar ciertas necesidades que han podido mencionar los participantes, y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, en los adultos principalmente, estas necesidades que ellos plantean son las siguientes, ¿no? Antes mencionarles que nos hemos basado en las categorías axiológicas de Max Neff, ¿no? Entonces, en función a estas categorías, podemos indicarles de que el 54% de los adultos, en este caso madres, padres, maestras y maestros, han pasado o han sentido o tienen esa necesidad que están relacionadas a las necesidades de subsistencia, como la salud mental, física, alimentación, vivienda y trabajo, ¿no? Y por otro lado, un 18% que está relacionado a la necesidad de la libertad, ¿no? Esto relacionado a esto de la autonomía, la apertura, la voluntad, en fin. Consideramos que este tema de las necesidades de la libertad surgen porque en este tiempo de cuarentena, por el mismo hecho de estar encerrados, se ha incrementado de alguna manera las responsabilidades dentro del hogar, ¿no? Y principalmente esto es muy demandado por las mujeres, ¿no? En este caso, las mamás que han ido asumiendo con esta responsabilidad. Entonces, esto también nos hace pensar de que todavía estamos viendo que el rol de la mujer es que tiene que asumir la responsabilidad del cuidado dentro de la familia, ¿no? Todavía seguimos en esa concepción machista, ¿no? Por otro lado, está el 8%, que son las necesidades de ocio,
está relacionado al tema de la curiosidad, la despreocupación, la imaginación, la tranquilidad. Esto está relacionado principalmente a aquellas personas que no tienen ese problema o esa incertidumbre, si se quiere, con relación a perder el trabajo, porque esas personas tienen un trabajo seguro, tienen un ingreso. Entonces, a estas personas, una de las necesidades que ellas tienen es el ocio. Y continuando, el 20% que está relacionado a otras necesidades, ¿no? Y dentro de ellas están la participación, la creación, protección, entendimiento, afecto e identidad. En el caso de los niños y adolescentes, lo que un poco se ha indagado en este aspecto está relacionado a la alimentación, ¿no? El 47% de los niños, niñas y adolescentes se alimenta entre 4 o más veces al día. ¿Eso qué quiere decir? Que toman el desayuno, el almuerzo, almuerzan, toman su tecito y cenan, ¿no? Por otro lado, está el 33% que se alimentan 3 veces al día. Entonces, ahí estamos considerando el desayuno, el almuerzo y el tecito, ¿no? Los niños nos indicaban que a veces en algunos casos y otros que realmente en otros casos no cenan. Y finalmente, el 20% solamente se alimenta 2 veces al día. Si hacemos una sumatoria entre el 33 y el 20%, estaríamos con el 53% de los niños y niñas y adolescentes estarían con deficiencias en su alimentación, ¿no? Justamente en esta etapa de crecimiento y de desarrollo, entonces no se están alimentando bien. Ahora, por otro lado, el 47% que que se alimenta entre 4 o más veces al día, esto no garantiza que su alimentación sea saludable o cumpla con el requerimiento proteínico calórico también, ¿no? Por otro lado. Entonces, el tema de la alimentación en los niños y adolescentes nos da a pensar, de acuerdo a los datos, de que en este tiempo de cuarentena realmente ha afectado a muchas familias, ¿no? Principalmente a los niños y adolescentes. Y también, por otro lado, está el tema de que en este tiempo de cuarentena, tanto en los niños y adolescentes, ha habido como que esa regularidad de poder consumir los alimentos, de desayunar, de almorzar, porque anteriormente, antes de la cuarentena, los adolescentes principalmente indicaban de que a veces no desayunaban por salir al colegio, ¿no? Temprano, o llegaban muy tarde, llegaban 3 de la tarde y a veces ya no tenían ganas de almorzar. Entonces, por ese lado también ellos han podido ver ese cambio en este tiempo de cuarentena. Y algo que importante podríamos recalcar también en este aspecto es el tema de que la canasta familiar, según los datos del INE, de hace más o menos 10 años a la fecha, más o menos, estamos hablando de que 46 productos de la canasta familiar en 10 años se han reducido a 12 productos. Eso también nos tiene que llamar un poquito la atención por el tema de la alimentación de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Estos datos según el Instituto Nacional de Estadística. Continuando un poquito de estos hallazgos del estudio exploratorio, vamos a hablar un poquito de lo que han sido las demandas y expectativas, tanto de niños como de adolescentes. Y hemos visto en 3 aspectos fundamentales: el tema de la familia, la escuela y la comunidad. Vamos a ver un poquito qué es lo que hemos encontrado con el tema de la familia. Y en este aspecto, lo que hemos encontrado en este estudio es que se ha fortalecido el tema de la unión familiar. Qué importante es la familia como primer espacio de socialización de las personas, ¿no? Este espacio ha sido muy fuerte, muy mencionado por todos los participantes. Existe mucha demanda de parte de niños, adolescentes sobre todo, en temas de afecto.
sobre todo, afecto y tiempo, ¿no? En el caso de los adultos, sobre todo el tiempo, por las responsabilidades asumidas, ¿no? Y la expectativa que tienen después de que pase esta cuarentena es de que esto que han construido en la familia, esta unión familiar, este encuentro, este fortalecimiento de estas relaciones intergeneracionales, es de que se mantengan después de la cuarentena. Así lo voy a mencionar como dice un niño en su verbalización. Queremos que sigamos unidos como familia, que no dejen de querernos, aunque volvamos a la normalidad. Queremos estar en el almuerzo como ahora, queremos abrazar a nuestra familia que ahora no podemos ver. Realmente el tema de posibilitar este encuentro entre los miembros de la familia, el compartir espacios comunes, el poder interrelacionarnos, se ha fortalecido bastante y así lo mencionan los niños y los adultos. Otro aspecto en el tema de la familia es el tema de retornar a actividades. Sobre todo los niños y los adolescentes lo mencionan con mucha fuerza, que quieren retornar a sus actividades por el hecho de estar en estos espacios de relacionamiento entre sus pares, el hecho de jugar, de ir a la escuela, de compartir, y sobre todo en los adolescentes, que es fundamental el tema de la socialización con otros pares, ¿no? En el caso de los adultos también sale este tema de lo que es retornar a las actividades, pero con mucho temor. Como ustedes lo ven ahí en los datos estadísticos, los adultos todavía tienen ese miedo al contagio, a la enfermedad, a traer la enfermedad a la casa y contagiar a la familia, ¿no? Alguna verbalización que nos decía los padres, madres de familia, decía, queremos retornar a las actividades cotidianas, pero ya estableciendo la comunicación y confianza que se ha creado en la familia. Más sólida en este tiempo. Y queremos volver a nuestra rutina, pero sin dejar de lado lo que hicimos juntos en este tiempo. Entonces, esa es la expectativa que tienen los adultos también. Quieren volver a la normalidad, pero sin dejar de lado esto que han logrado construir con su familia, ¿no? Otro aspecto también importante son los cuidados y protección. Como al rato lo decía, el temor de poder contagiarse y traer la enfermedad a la casa realmente es una gran preocupación de todos los miembros de la familia. Así también lo expresan estos datos, ¿no? Como dice alguna madre de familia que decía lo siguiente, la mayor preocupación es la salud de la familia, de no contagiarnos, de no enfermarnos, y por eso se debe tener mucho cuidado en estos momentos que son de mayor preocupación para la familia. El temor al contagio realmente es muy fuerte. Y este cuidados y protección, sobre todo los niños y también los adolescentes, son los que están recordando a los adultos en tener los cuidados. Lavarse las manos, usar barbijo, llevar el alcohol en gel, ¿no? Y están constantemente recordándonos por el temor, por la masificación de la información también por diferentes medios. Entonces es que ellos van recordando constantemente a los adultos, ¿no? Un porcentaje muy mínimo nos dicen de que nada, que todo está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, estas demandas y expectativas surgen en la familia que realmente nos llega a hacer pensar y a reflexionar que la familia es el punto central de socialización y de donde se puede partir para poder realizar algunas reflexiones y mantener algo que se ha ido consolidando en este tiempo de cuarentena. Vamos a pasar ahora un poquito a ver las expectativas y demandas en la escuela. Así es, ¿no? En la escuela también vamos a ver qué es lo que piensan los niños, los adolescentes, ¿no? En ese tiempo de cuarentena. Para ellos, o sea, el 30% de ellos quieren volver a clases, que las clases sean normales como antes lo era,
Para ellos es algo muy importante, pero otro porcentaje también, 26%, siente preocupación, ¿no? Y esta preocupación está relacionada principalmente a la carga de tareas que les espera, ¿no? Porque este tiempo de cuarentena lo que ha ocasionado también es ese retraso del avance curricular. Entonces, los estudiantes, o en este caso los niños y adolescentes, saben de este retraso, entonces ellos dicen, no, los profesores nos van a cargar de tareas. Por otro lado, está también un 20% que quieren interactuar con sus pares, quieren volver a la escuela. ¿Por qué? Porque quieren compartir con sus compañeros, hablar, conversar, jugar, ¿no? Y eso es algo que sale con mucha fuerza. Y un 20% que sí, que las clases sean normales, pero con las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque ellos ellos indicaban de que en las unidades educativas seguramente nos van a hacer lavar las manos, vamos a ir con barbijo y demás, ¿no? Pero hay esa demanda y de poder retornar a clases. Si se dan cuenta, en el grupo de los niños y adolescentes, no sale, por ejemplo, el tema de las clases virtuales. Por ejemplo, un adolescente nos decía eso al respecto. Decía, los profesores no saben manejar las plataformas, como el WhatsApp, el Classroom, ¿no? Y como les decía hace un momento, la preocupación, ¿no? Está relacionado a esto. Y dice, y me imagino que nos van a cargar más tarea. No van a tener compasión de nosotros y nos van a dar mucha tarea. No vamos a festejar el Día de la Madre ni el Día del Estudiante, ¿no? Entonces, porque para ellos es primordial y muy importante de que vuelvan a las clases normales. Al respecto, ¿qué dicen los papás? Los padres de familia, el 81% dice las clases normales. Tienen que se vuelvan las clases normales, pero con las medidas de bioseguridad, porque todavía está el temor a que sus niños se puedan contagiar, ¿no? El 12% dice clases virtuales, ¿no? Seguiremos con las clases virtuales, que en ese tiempo también se han implementado en el municipio. Y un 3% dice cierre de la gestión, ¿no? Una mamá decía, prefiero que mi hija pierda el año a que se contagie, ¿no? Entonces el cierre de la gestión. Y el último sería el 4% que no sabe, no dice nada. El cierre de la gestión justamente salió, ¿no? Pese que en ese momento todavía no estaba decretado el tema de la clausura del año escolar, pero ya había la idea de, y en algunos casos, ¿no?, la necesidad de que se suspenda o se cierre la gestión escolar. Y aquí les voy a compartir una verbalización de una mamá, ¿no? Decía, que estén con las medidas necesarias y puedan aprender, ya que por celular no es lo mismo, ¿no? Yo esperaría que haya una buena educación a distancia, pero no creo que ocurra eso. Creo que va a haber mucha crisis porque las unidades educativas no están preparadas. Con relación a eso, por ejemplo, en el tema de las clases virtuales, hay muchas mamás que la verdad les ha puesto también en una situación así de preocupación, ansiedad. ¿Por qué? Porque desconocen el manejo de estas plataformas, ¿no? De las plataformas virtuales. Entonces eso también ha causado ese estrés, porque sí necesitaba el niño o la niña ese acompañamiento en estas clases virtuales. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que dicen los maestros al respecto, ¿no? Para los maestros es muy importante, dice, el 51% dice concientizar a la comunidad educativa.
esa concientización que ellos plantean está relacionado al tema de las medidas de bioseguridad, al valor de la convivencia familiar y también al medio ambiente. El 29% dice retomar las clases presenciales, ¿no? También hay ese interés en los maestros y maestras de retomar las clases, pero considerando siempre las medidas de bioseguridad. Y un 16% volver a la normalidad paulatinamente, de a poco, ¿no? Entonces, podemos volver a la normalidad, pero de a poco, porque los maestros dicen al respecto que las clases virtuales jamás van a reemplazar a las clases presenciales. A los maestros también se les ha consultado, o sea, cuáles serían, digamos, las propuestas y las estrategias para el avance curricular en este tiempo de la cuarentena. Al respecto nos mencionaban los maestros de que el 32% dice, ¿no? Debemos buscar otros recursos, otras formas en esta situación, en esta cuarentena. Por ejemplo, planteaban, ¿no? Las clases semipresenciales o clases de nivelación por este retraso que se ha producido, hacer las clases dinámicas, de repente podemos hacer grupos de 10 en 10, ¿no? Entonces ellos planteaban también este tipo de estrategias para no dejar de lado el tema del avance curricular. El 29% plantea la reestructuración de los contenidos, ¿no? Entonces ellos decían que hay que reestructurar el contenido y identificar los contenidos más relevantes en este aspecto. También planteaban dar menos teoría y más práctica, ¿no? En este tiempo. Y el 16% dice clases virtuales interactivas. Pero estas clases virtuales requieren de un proceso de capacitación y compromiso. Acá también reconocen los maestros de que es evidente de que una gran parte de los maestros y maestras no están capacitados para dar las clases virtuales. Por eso es necesario, ¿no? El tema de la capacitación y algo bien fundamental, el compromiso. Y el 13% que plantea el uso de medios digitales, ¿no? Pero esto está solamente enfocado en mandar tareas, ¿no? Como en algún momento también mencionaban las mamás, los adolescentes y los niños, de que por medios principalmente como el WhatsApp era que mandaban las tareas, pero solamente mandaban, ¿no? Y ya no había esa interacción, esa devolución, si se quiere, con relación al avance que se está haciendo, ¿no? Y un 10% no sabe, ¿no? Acá les voy a compartir una verbalización de una maestra. Dice, tener encuentros virtuales y compartir experiencias, aunque no se compara con lo presencial. Los cursos virtuales y el uso de la tecnología ayudan, ¿no? Bueno, a continuación vamos a conocer un poquito las demandas y expectativas de la comunidad. Muy bien. En el tema de la comunidad, algo bien importante que ha surgido en este estudio es el tema de los cuidados de salud. Por este bombardeo de información que se ha dado por diferentes medios y redes sociales acerca de los cuidados que se debe tener en esta emergencia sanitaria, ha habido mucho el tema de que la gente ha estado hablando mucho de que se debe tener cuidado al momento de salir, que la comunidad debe de organizarse para buscar algunas estrategias desde la comunidad para hacer frente a esta emergencia sanitaria, ¿no? Por ejemplo, nos decían, estos niños nos decían que se cuiden cuando salgan a la calle, que usen siempre barbijo y guantes, hay que lavarse las manos y que hagan caso de no salir a las calles. Y si salen, con las medidas de bioseguridad. Realmente el tema de la organización de la comunidad también es fundamental para sobre todo en esta emergencia sanitaria, ¿no? Un 47% ha sido muy informada, ha sido muy organizada, ha sido
preventiva en este tema de la emergencia, ¿no? Otro aspecto que sale también es el tema de la convivencia. Qué importante es el tema de poder realizar actividades que nos permitan convivir con los miembros de la comunidad, realizar actividades como encuentros deportivos, reuniones, actividades recreativas o lo que antes también se realizaban las actividades comunales en bien de la comunidad, ¿no? Algo que nos decían también los niños era que la gente sea más consciente y que todo lo que aprendimos de la cuarentena lo apliquemos cada día, que la gente mantenga limpia la zona, que exista más comunicación entre los vecinos y se conozcan más, ¿no? Qué importante y fundamental es el interactuar con la comunidad, conocer a mis vecinos, quiénes están a mi lado, quiénes están al frente, en la calle, en el barrio, en la zona, quiénes son los dirigentes, es fundamental y es también algo de expectativa que tienen los niños y también los adultos, ¿no? Algo que también es importante y que también nos debería llamar a la reflexión es el tema de, no sé si han escuchado o han visto, en el dibujo lo estamos graficando, no hablo, no escucho, no veo. Realmente este tiempo de cuarentena ha develado muchas brechas en torno a lo que es nuestro relacionamiento en la comunidad. Algo que nos decía unas madres de familia, decía, en mi zona las cosas seguirán igual. Los dirigentes no cambian, no les importa cómo están los vecinos, si tienen o no. Realmente esto lo veíamos también en la escuela, en el tema de las brechas de las personas que sí tienen la posibilidad de acceder a estos recursos tecnológicos y los que no. Entonces, el tema de la indiferencia realmente ha sido un tema muy fuerte que ha salido en este estudio exploratorio. Y también la expectativa de decir, parece que esto va a continuar, que esto va a seguir así, la gente no va a cambiar, ¿no? Y de repente eso nos tiene que llamar un poco a la reflexión. Un 10% de la población, de toda la población de niños y adolescentes, madres, padres de familia, maestras y maestros, dice, tenemos que volver a la normalidad, tenemos que salir, continuar con la vida continúa, hay que volver a las actividades normales, pero siempre hay el temor del contagio, de tomar estas medidas de bioseguridad, pero ya paulatinamente volver a la normalidad, volver a nuestra rutina cotidiana, ¿no? Claro, y como lo decía antes, no perdiendo esas cosas que hemos ganado en la familia, esas cosas que hemos aprendido en la familia, esos espacios de encuentro, de interacción. Entonces, es importante y fundamental es esto, ¿no?, que nos decían los participantes. Algo que también es importante que salió y surgió de los adultos es propuestas. Si bien los niños, adolescentes, incluso los mismos adultos no han podido hablarnos acerca de situaciones de violencia, sí han salido propuestas en torno a esta violencia, ¿no? El 63% de los participantes nos decía la comunicación afectiva y efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Una comunicación donde utilicemos palabras tiernas, palabras buenas, palabras que agraden, que expresen afecto, ¿no? Y la comunicación efectiva en torno a que los mensajes, la forma de comunicarnos sea clara, sea directa, que expresemos con claridad lo que estamos queriendo decir. Un 23% habla del tema de protección en torno a la violencia, que tenemos que estar con nuestros hijos, que hay que estar al lado, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que saber dónde están, qué están haciendo, qué es lo que, con quiénes se ha encontrado, a dónde ha salido y todas esas cosas, pero siempre vigilantes. Entonces, a eso se referían con el tema de la protección. Hay que protegerlos. Un 8% nos decía el tema de la denuncia, y esto también nos llama un poquito a la reflexión de poder decir qué tan bajo es el tema de, si yo conozco de una situación de violencia, poder denunciar, ¿no?
muy pocos harían la denuncia realmente en situaciones de violencia. Y un 6% que no sabe, no respondió acerca de esta situación. Pero también hicieron otra propuesta en torno a lo que es la convivencia armónica, una convivencia que sea más tranquila, más llevadera en la comunidad, en la familia. Un 50% de los participantes nos habla acerca de esas prácticas bien tratantes. El poder hablar, comunicarnos, respetar, ponernos en el lugar del otro, entablar el tema de negociar ciertos aspectos, establecer acuerdos entre todos, ¿no? Habla de todas esas cosas que nos decían los adultos y los niños también. Un 43% habla del tema de la práctica de valores, sobre todo el respeto, la responsabilidad, ¿no? La confianza, que es fundamental, nos decían. Y un 7% que decía, no, tenemos que ver el tema espiritual, la religión, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que pedir a Dios de que la violencia termine, tenemos que pedir por nuestros prójimos, ¿no? Entonces, más o menos, esas eran las propuestas que nos hacen los adultos en torno a estos dos aspectos, la violencia y la convivencia armónica. Finalmente, vamos ahora a compartirles qué es lo que dicen los participantes con relación al medio ambiente. Habíamos indicado inicialmente de que el tema del medio ambiente también ha salido en este estudio exploratorio porque se ha notado ese cambio durante este tiempo de cuarentena, ¿no? Les preguntábamos, ¿han notado ustedes algún cambio en el medio ambiente? Y el 89% de los participantes nos indicaban de que sí, ha sido muy evidente ese cambio en nuestro medio ambiente. Del total de la población, nos indican de que el 70% ha podido identificar que ha habido en este tiempo de cuarentena menos contaminación del aire, ¿no? Por eso planteaban y mencionaban, los participantes, ¿no? Decían, se respira más aire puro, amanece con el cielo despejado, por las mañanas se escucha cantar a los pajaritos, el cielo está más limpio y se nota más tranquilidad, ¿no? Entonces eso se ha podido percibir por un lado. Y por el otro lado, el 18% del total de la población, el 18% del total de la población ha identificado de que en este tiempo de cuarentena ha reducido el tema de la contaminación del suelo, ¿no? Las calles estaban más limpias, no había mucha basura en la calle. Y finalmente, del total de la población también, el 12% ha podido identificar de que ha habido una disminución en el tema de la contaminación acústica, el tema de los bocinazos, por ejemplo, de los autos, porque sabemos que en esta cuarentena ha habido la restricción vehicular, entonces esto también ha provocado de que haya menos ruido, ¿no? Por ejemplo, aquí nos verbaliza un niño y nos dice, hay menos ruido, no hay bocinazos, no hay tanta contaminación acústica, se siente tranquilidad, ¿no? Y frente a esto también han surgido propuestas que se pueden trabajar, que se deben trabajar también con relación al medio ambiente. El 63% de la población, de todos los participantes, indican que esto es más es una actitud personal, que el cambio debe partir de ahí, desde lo personal. Una niña nos plantea y nos dice, propongo reciclar, separando vidrio, papel, plástico, cartón en diferentes botes. Y así las podemos reutilizar y no acumulando más basura. Entonces, esto parte desde una actitud personal, en la casa, en la comunidad, en el trabajo, en fin, ¿no? Entonces, parte de ello. Y un 37% dicen, no, esto hay que normarlo, tiene que haber una política pública
con relación al cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque a veces es importante de que esté esto normado desde arriba, decían, ¿no? Por ejemplo, una mamá nos dice que la educación y aplicación de sanciones efectivas para quienes boten basura, ensucien las calles, procesos de reciclaje obligatorio, limpiando los ríos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si está normado, se puede trabajar en ese aspecto, ¿no? De poder mejorar y cuidar el tema del medio ambiente. Bueno, hasta aquí sería todo más o menos de manera así muy general, todo el trabajo que se ha podido realizar en este estudio exploratorio. Gracias por su atención. Muchas gracias. Quisiéramos agradecer al equipo de Fundación La Paz que ha sido parte de este estudio exploratorio, a Jenny Beizaga, a Mónica Vela y también a los participantes que han sido parte de este estudio exploratorio, madres, padres de familia, niñas, niños, adolescentes, maestros y maestras. Muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado y conocer. No olvidemos que este es un estudio exploratorio que nos da una aproximación de la realidad que hemos vivido durante este periodo de cuarentena, la más rígida, y que esto nos debería ayudar a profundizar algunos temas en adelante. Así que muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciado David Velasco Huachalla. Muchísimas gracias, licenciada Roxana Villalobos Valdés. Gracias por haber compartido, como usted bien lo han dicho, el estudio exploratorio que nos hace bastante reflexión y nos hace ver muchas cosas que de repente para cada uno de nosotros desde nuestro espacio no es posible, pero ustedes lo han podido transmitir en este tiempo. Gracias por todo esto. De la misma manera como en el primer espacio, vamos a ceder un tiempo para las preguntas, si es que alguno de los participantes así la tiene, y podemos activar los micrófonos o levantar la manito o también hacerlo por el chat. Tenemos una pregunta de la compañera que dice Eliana Carmen, su nombre, dice: buenas tardes, disculpen, en el estudio exploratorio, en las vivencias negativas, ¿hubo alguna familia que contrajo el COVID? ¿Cómo fue la relación de la familia? Bueno, en este estudio exploratorio sí hemos tenido experiencias de familias que han pasado por esta situación, pero de familiares que han contraído la enfermedad. Realmente la situación de las emociones que han vivido ha sido de tristeza, de preocupación, de miedo incluso por el tema del contagio, ¿no? Entonces, y también el temor que existía por el tema de poder contagiar al resto, ¿no? De los familiares. Realmente ha sido muy fuerte también esta situación que nos han comentado en este estudio exploratorio. Muchísimas gracias, licenciado. No sé si hay alguien de los participantes que guste hacer alguna pregunta. Bueno, me parece que no. Creo que vamos a concluir con esto. Una vez más, agradecerles por este espacio, agradecerle por el tiempo que han hecho en este día. Hola, hola. Sí. Aló, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, buenas tardes, noches. Buenas noches. Ante todo, primero, felicitar al equipo que ha realizado este estudio. Me parece un aporte muy significativo en el área de la educación e incluso aparte del área psicológica. Felicitar a David y a Roquito, a Roxana, por compartirnos los resultados. Y creo que como sociedad civil, como profesionales,
nos invita a compartir o a realizar muchas acciones todavía pendientes en base a lo que nos han compartido. Me llamó mucho la atención algunos resultados en cuanto al tema de reflexión que tendríamos o que tienen los adultos acerca de lo que tendríamos que hacer ahora, digamos, en un post pandemia, ¿no es cierto? Y lo que ha dejado, obviamente, el tema, por ejemplo, del acercamiento familiar, el apego, etcétera, que antes tal vez no era tan visible y que ahora en la mayoría de los casos creo que ha sido muy efectivo. Y otro tema, creo que un punto muy importante es el que a veces en este tipo de problemas que hemos tenido ahora, que estamos todavía pasando, el tema de la violencia no se ha invisibilizado mucho más en algunos momentos, en algunos contextos familiares, y creo que es algo que también no solamente la sociedad civil, sino también ni tampoco con profesionales, sino también creo que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto. Eso a mí personalmente me llamó la atención. Creo como que sí se sabe qué está pasando, solo que tal vez no se visibiliza como tal vez incluso en los datos que nos han mostrado ustedes. En ese sentido, pues me parece muy importante lo que han realizado. Felicitarles a todo el equipo, a David un abrazo, Roquito, Mónica, a todos los que yo personalmente conozco, y bueno, pues a seguir trabajando en pro de lo que es el tema de ir en contra de lo que es la violencia y en pos de un mejor trato a nivel social. Felicidades y muchas gracias. Gracias al compañero por vertir esas palabras. De la misma manera estamos revisando en el chat que hay otros participantes que también están felicitando y agradeciendo por este aporte que se hace con este estudio exploratorio, y a la vez les hacen llegar un abrazo cordial. Y bueno, no sé si hay alguien más que pueda o que guste hacer alguna pregunta. Olga Romero, muy buenas noches. Estamos todavía compartiendo. Me alegra mucho poder compartir esa experiencia de esta investigación que nos debe llevar a más allá de la reflexión frente a algunas situaciones que se han presentado, familias enteras que han quedado huérfanos, los niños. En esto, Fundación La Paz ha sido siempre, ha ido velando por el interés de los pequeños. En esta ocasión estamos realizando esas bolsas solidarias a estas familias, porque han fallecido maestros, han fallecido padres de familia, han fallecido algunos niños. Esta realidad no la muestran, lamentablemente, las autoridades, quienes deben tener esta tarea urgente a realizarlo. Se realizan acciones. Esta investigación nos ha permitido un poco profundizar y tomar estrategias diferentes. Hay el proyecto también de Maya, que es el huertos urbanos, otra estrategia que se ha tomado en base a esta situación que se está viviendo, porque ahora lo que nos queda, Olga, es prepararnos para lo que está llegando. Es mucho más fuerte tal vez, pero que no nos pesque, como ahora ha ocurrido, ¿no?, con el COVID. Y lamentablemente, la palabra normalidad es un tema que debemos un poco analizarlo. ¿Queremos volver a lo normal? Con las situaciones de no haber sido visibilizados y tipos de violencia en niños. No sé, es un tema que debemos profundizarlo como psicólogos, como pedagogos, como personas en sí, para tomar estos temas con mucha más seriedad. Entonces, Olga, muchas gracias a todos por la escucha, porque nos toca trabajar a todos desde donde estamos. Gracias. Muchísimas gracias a la compañera que ha vertido esas palabras. Gracias por, una vez más, creo que realmente ha sido bastante productivo al haber ustedes expuesto este material, este estudio exploratorio. Y bueno, en vista de que ya han vertido muchas preguntas y comentarios, vamos a concluir con este espacio, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes como panelistas que han hecho un espacio de su tiempo en este día. Y por otro lado, también agradecer a todos aquellos participantes que vienen siguiendo a la Red Nacional en Atención con Situación de Violencia. Red, estamos contigo. Entonces, este es un espacio de los webinars que se viene realizando y esperamos que cada uno de ustedes puedan continuar siguiendo a cada una de estas actividades que se viene realizando. Tengan cada uno de ustedes un lindo resto de jornada y que Dios nos bendiga. Gracias.